Muy buenos días, Dios os bendiga. Doy gracias al Señor por una nueva oportunidad que me da de poder predicar su palabra, de poder traer una enseñanza, porque realmente estamos viendo que lo que está aconteciendo en el mundo terrible, todas esas enseñanzas y todas esas prácticas que están ahí, que a Dios no le agradan. Nosotros que tenemos la verdad debemos de predicar y de explicar a las personas lo que realmente está aconteciendo. Vamos a hablar de ídolos, costumbres y tradiciones. Esto es lo que puso el Señor en mi corazón y vamos a desarrollar un poquito el tema. Vamos a ir a Levítico 26, leemos el versículo 1, 3 y 4. Dice así: no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vemos cómo para que podamos recibir la bendición de Dios hay unos requisitos especiales. O sea, no podemos esperar que la tierra se abra y la tierra dé buen fruto y que las bendiciones llegan a nosotros si nosotros estamos metidos en la idolatría. La idolatría no solamente son los ídolos, o sea, las imágenes, porque aquí vemos que pone y habla específicamente de las estatuas, pero también puede ser idolatría a nuestros familiares, idolatría, amor al dinero, idolatría a los pastores, a los líderes, a los cantantes. Hay mucho tipo de idolatría. El Señor no comparte su gloria con nadie y el Señor no quiere que estemos adorando a aquellos que no merecen adoración, porque el único que merece nuestra adoración se llama Jesucristo, que fue el que murió y resucitó por todos nosotros. Vamos a Deuteronomio 4, 9, 10. Vamos a ver qué es lo que dice. Te alabamos, Señor. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Recuerda que el día que estuviste delante del Señor, tu Dios, en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Aquí el Señor le hablaba a Moisés de que Él quería que el pueblo tuviera temor de Él. El temor al Señor se ha perdido en este tiempo. Vemos como en su palabra estos hombres y mujeres de aquella época, de aquel tiempo, eran hombres que tenían temor de Dios, porque sabían que tenían que someterse a la obediencia, tenían que vivir conforme a como Dios decía, porque así no podían cosechar, no podían tomar las bendiciones que el Señor ya había preparado para ellos. También les decía de que tenían que enseñar a sus nietos, a sus hijos. Esto tenía que pasar de tradición familiar, ¿no? De una generación a otra generación. Pero vemos como hoy en día, por desgracia, lo que vemos en el mundo es generaciones que se han llenado de ídolos, se han llenado de abominación, porque el Señor llama a todo esto abominación, donde solamente están ahora mismo cosechando las maldiciones que a través de las tradiciones, a través de la idolatría, a través de la hechicería y a través de las costumbres, sus antepasados les han ido pasando. Yo personalmente he sufrido mucho con este tema, porque en mi familia se ha practicado toda clase de cosas, tanto en la parte española, porque por parte de padre soy española, por parte de madre soy africana, como por parte de mi madre. Entonces he estado batallando contra cosas que yo no entendía, y aparte yo también llegué a estar adorando estas imágenes y llegué a practicar cosas que a Dios no le agradaban. Entonces
empecé a cosechar todo lo que a través de mis antepasados y a través de mí misma, yo misma fui haciendo, practicando. Por eso mi vida no estaba en bendición, sino que mi vida estaba en maldición. Todos mis caminos estaban cerrados, todas las oportunidades, todas las cosas estaban cerradas porque yo no vivía en el orden correcto de Dios. Vamos a 2 de Tesalonicenses. Aleluya, Señor. 3:6 dice: ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Nosotros tenemos que entender que el Señor ya nos dejó una doctrina. Él nos dejó la palabra. Tenemos que ir a la palabra para que podamos entender cuando alguien nos está exponiendo una palabra, alguien nos está explicando, nos está lanzando una palabra desde el púlpito, nos están dando una enseñanza, que podamos nosotros también valorar si esta enseñanza es correcta, si esto viene de Dios, si esto es así como esta palabra nos está esta persona nos está enseñando, o si tenemos que desecharla, ¿vale? Porque a veces simplemente porque es el pastor o es el líder tal, nosotros ya tomamos la palabra, muchas veces ni abrimos siquiera la Biblia para comparar que lo que nos están exponiendo realmente es lo que Dios ha dicho ya en su palabra. Tengamos cuidado, que no todo lo que sale de la boca de un hombre desde un púlpito significa que sea de Dios, que no todo lo que vemos que pone iglesia afuera son iglesias de Dios, que podamos desarrollarnos, que podamos madurar, que podamos abrir y valorar y cuestionar las cosas, que si vemos algo raro salgamos corriendo de este lugar. Este es mi consejo. Y el consejo del Señor también, porque el Señor le agrada que nosotros examinemos todo y retengamos lo bueno. Vamos a vamos a Colosenses 2, 20-22. Dice: habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. ¿Por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Los hombres nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas a su manera, costumbres, y estas costumbres luego las cogemos como si fueran la verdad. Pero Dios dice en su palabra que por qué hacemos estas cosas. Si Él estas cosas no nos las ha enseñado, estas cosas Él no las ha traído a nuestra vida, tenemos que hacer caso a lo que su palabra dice para que podamos vivir como Él quiere que vivamos, en bendición y no en maldición, hermanos. Vamos a Tito 1, del 13 al 14, dice: este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Los hombres siempre van a distorsionar la palabra, van a distorsionar todo, van a contar sus historias y van a levantar sus mitos y sus apreciaciones y sus cosas. Guardémonos de todo esto para que el juicio del Señor no venga sobre nuestras vidas y podamos hacer las cosas como Dios quiere y podamos entender las cosas tal y como el Señor nos ha puesto, tal y como el Señor nos ha dicho y tal y como el Señor quiere. Vivamos en la obediencia al Señor. Primera de Pedro 1, 18, 19 dice: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Aleluya. Nosotros no hemos sido redimidos por oro, ni por plata, ni por cosas materiales, sino que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Él murió como un cordero, fue al matadero, y Él murió para darnos su sangre preciosa, que fue la que nos redimió de todo pecado. Por eso, si alguien te da otra enseñanza totalmente distinta, deséchala, porque la palabra de Dios dice claramente que es Cristo, su sangre preciosa la que nos redimió. Dice Primera de Pedro 1, 18, 19. Valoremos la sangre, valoremos el sacrificio de Cristo, valoremos la redención y la salvación tan grande que Él nos ha dado, que podamos entregarnos por completo, alma, cuerpo y espíritu a Él,
para que Él pueda trabajar en cada uno de nosotros. Gálatas 4, el 9 al 11 dice: pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros que quizá en vano he trabajado por vosotros. Aquí Pablo como que se arrepiente de haber trabajado con los Gálatas, con estas personas, porque él ya les mostró toda la realidad, él les llevó la verdad y ellos se volvieron otra vez a los rudimentos, volvieron otra vez a las tradiciones y a todas esas cosas, esas prácticas que ellos no tenían que hacer. Entonces, Él nos dice a través de esta palabra, el Señor, que no podemos volver atrás. Ya conocemos la verdad, hermanos, que podamos seguir adelante, que podamos seguir buscando la madurez espiritual, que podamos seguir haciendo las cosas como Dios nos pide, que sirvamos al Dios vivo, que no vayamos buscando idolatría, buscando maldición para nuestras vidas, porque al Señor no le agrada que hagamos estas cosas. Primera de Tesalonicenses 5, 21. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 5, 21 dice así: antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Tenemos que examinar todo lo que nos digan, lo que he dicho antes, lo que he comentado antes. No os conforméis, sino que vosotros mismos buscad edificar vuestro espíritu. No os conforméis a lo que dicen los líderes, a lo que dicen los pastores, a los que os dicen cualquiera que trae la palabra, sino que vosotros mismos podáis desarrollar. Es bueno también, aparte de lo que recibáis en la iglesia, que vosotros escudriñéis las escrituras, que vosotros en casa leéis la palabra y vosotros mismos oréis y cultivéis vuestra relación personal con el Señor. Porque está muy bien que recibáis todo lo que os dan en la iglesia, es alimento, es muy bueno que lo que se están enseñando, pero también el Señor quiere hablarnos lo que es individualmente, que podamos tener una relación. Es un privilegio hoy en día tener intimidad con el Señor, tener un privilegio, porque vemos que antiguamente solamente el sacerdote era el que podía acceder a la presencia de Dios. Entonces salía del lugar santísimo y entonces era el que transmitía al pueblo lo que Dios le había dicho. Pero ahora tenemos acceso directo. Después de que Jesucristo rompiera, rasgara el velo, nosotros tenemos acceso directamente al Padre. Tenemos acceso directamente a hablar con Él y a pedir que el Señor nos dé la revelación y el Señor sea el que nos manifieste sus obras y sea el que hable con nosotros personalmente. Tenemos que cultivar la intimidad con el Señor, tenemos que ponernos en sus manos y tenemos que anhelar cada día recibir la revelación y revelar todo lo que, recibir todo lo que Dios ya nos ha dado, lo que Él ha preparado para nosotros. Vamos por último a Marcos 7, del 9 al 13, dice así: también les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre, de su madre, que muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a esta. Vemos aquí cómo Pablo está exhortando a que honremos a nuestros padres, a nuestras madres, porque realmente no sabemos, no es Pablo, es Marcos, nos habla de cómo tenemos de cómo Moisés habló de la honra al padre y a la madre, y el que hable mal de su padre y de su madre, que muriera. En aquella época era súper peligroso, pero hoy en día estamos viendo cómo los hijos no valoran a los padres. Estamos viendo cómo
no sé en los países latinos, pero aquí en Europa y aquí en España, cuando ya los padres se vuelven mayores, son como una carga, son como algo que molesta, algo que estorba, los meten en residencias, los llevan lo más lejos posible de la familia para no cargar con ellos. Pero vemos lo que dice el Señor en su palabra, que no sigamos los rudimentos de este mundo, que no sigamos las tradiciones de los hombres ni las costumbres de los hombres, porque ellos nos quieren desviar totalmente a lo que pone la palabra, que podamos creer lo que nos dice la palabra, que es lo más fiable, lo más confiable, lo que dice la palabra de Dios. Sin más, le doy gracias al Señor por su palabra. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, gracias por los comentarios, por los me gusta, de verdad, porque realmente estamos viendo un apoyo increíble. Nosotros no creíamos que iba a haber tanta aceptación en la página, pero vemos como cada día el Señor agrega a quienes tienen que escuchar, a quienes tienen que apoyarnos en este ministerio. Pedimos la oración, pedimos vuestro apoyo y sin más, solamente hablar como siempre a aquellos que no conocen a Cristo, que los tiempos son malos, que se vuelvan, que pidan perdón por todos esos pecados, todas esas prácticas que están haciendo y que puedan consagrar su vida a Dios. Dios dejó unas leyes, Dios dejó unos mandatos, unos principios, y esto no se puede cambiar, porque si tú cambias todo esto, si tú cambias lo malo en bueno y lo bueno en malo, la palabra de Dios dice que tú cosecharás conforme a como tú obres, así el Señor te dará. Por eso arrepiéntete en este día y consagra tu vida al Señor. La venida de Cristo está cercana, como he dicho antes. Y si no estás viviendo en orden, si no vives tal y como mandas sus principios y sus estatutos, te quedarás, te perderás. Y una vez que mueras, irás al infierno por la eternidad. Sin más, daros las gracias y nos vemos en la próxima grabación. Si Dios lo permite, os bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.